Um bom dia, um feliz sábado. Me quero adorar a cada cada maior, cada visitante, cada pathfinder, cada aventureiro, cada master guide, cada líder presente awe mahinta. Bom dia. Ok. Awe é dia especial para sobre nós como pathfinder, nang master guide, nang uniforma. Nós estamos celebrar 75 aniversário rond mundo. Que mendita um motivo para nós estar contente a parte de sábado também, tá? Ok. Lá nós vamos cantar e cantiga para nós começar com o nosso serviço de canto. Para mim que sei lá nós vamos nos cabeças, assim nós passamos oração cortico. Nós taresa, nós estamos com o cielo, Senhor, danke, como aí para nós aqui na Senhor. Conosco por bem e alabar o nome e dia é sábado especial aqui conosco celebrar 75 aniversário mundial de Pathfinder. Senhor, acompanha-nos no programa aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, para nós começar, nós vamos cantar e cantar da bisa Sábado Santo de Senhor. De nosso seminário cantica 381. Sábado Santo do Senhor. É sábado que o Senhor a bendicionar e a santificar. Vamos cantar aqui conosco. Nós surundu. Sábado Santo do Senhor. Pai, me bendicionar. Deus divino a criar. E também santificar. Ou se é sábado? Se é sábado do Senhor. Placer de amor, no busca placer de amor, vanidad y estupidez, Dios te encosta más peor, para librarnos de dolor, si es sábado de Señor, Pai me bendicionar, Miguel tenemos o canta é de 3 estrofas, ora sábado começar. Ou se é sábado, se é sábado de Senhor, Pai me bendicionar. Graça e salvação. Pide graça e salvação e vitória do Senhor. Ajuda-nos com poder, para sus sábados guardar. Se é sábado de Senhor, Pai me bendicionar. Ele tapa sinal para tua eternidade. Ora me corda que ela bem no mundo, nós como pathfinder, aventureiro e master guide, nunca nos lo jala para trás. Que me diga que nós vamos cantar aqui. Ora me corda que ela bem no mundo. Ora mi corda. Ora mi corda quella vina mundo nunca lo mi all'atrás. Ora mi corda quella vina mundo nunca lo mi all'atrás. No, 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 no,
para mí. Ora mi ricorda quella muri. Nunca lo mi alla atrás. Nunca Lo mi. alla atrás. Ora mi ricorda quella muri. Pa' mí nunca lo mi alla atrás. Nunca lo vi al atrás. Aleluya. No, nunca lo vi al atrás. Ora mi guarda che lo binga trove. Ora mi ricorda quello vinga. Trove nunca lo mi. Al atrás. Ora mi ricorda quello vinga. Trove nunca. Lo vi al atrás. Mi che te ne posa cante coro. Lo sta ripetendo? No, Nunca lo mi. al atrás, aleluya. No, Nunca lo mi. al atrás. Esa kita de nos mente siempre, nunca, pero nunca nos lo jala para atrás. Me invita a cada uno nos volanta para, assim nos canta e cantica Marcha Adelante. Cantica 6, 2 de nos himnar. Nos surundu. Marcha adelante. Oh cristiana fiel, E crucificado
semana. Hoje está Dia Mundial de Pathfinder, dia 20 de setembro de 2025. É um sábado especial de quando nós celebramos. O que significa Pathfinder? É evento aqui, da tour aia, é de 3 semanas, já sabe de luna de setembro. Como Pathfinder, nós mestre responder na mandamento da Bíblia. Tour aia é de elegir tema diferente. E dia de cantamento, cerimônia e com tortura espiritual de Pathfinder. Desarrollam de aprendizagem, maneira, doutrina, salvação, oração, relação, conduta, promessa, alabança e amor de Deus. Lucas 2:52 avisa, e Jesus estava a crescer em sabedoria e estatura, e de graça cerca de Deus e ende. Com a palavra aqui, nós queremos adonar bom bini e evitar palavra para insistir palavra de oração. Nós Teresa, Tata Santo me chama Budanque pedir de Yahweh dia que nos tur para bini missa, salmo e salvo. Papa Deus nos chama Budanque que nos obedem a palavra dia jamais, que nos possíamos algo tocante bom. Tu eres aqui na minha pedi de nome de Cristo Jesus. Amém. Buen día, hermana. Feliz sábado. Brilla con propósito. 75 aniversario mundial do Clube de Pathfinder. Nós vivemos de mundo que te ofrece ruta, pero solamente ruta te ofrece vida verdadeira e com propósito. Viva bajo de princípio, ejemplo de nos líder, Senhor Jesus. Está miembro de clube de aventurero y Pathfinder te donado el privilegio de disfrutar de una amistad verdadera. Experiencia que te fortalece la fe, oportunidad para servir y ribatur paz, esperanza que Dios so perdona. Ta parte de una familia espiritual ta un regalo que te transforma el corazón y abre la puerta para bendição do futuro. Tá Pathfinder com propósito significa que não somente bota parte de clube para divertir, aunque divertição também é parte do clube, pero significa que bota elegir para ir com intenção de crescer em Jesus todo dia e reflejar a fé de forma não real. Nós representa Jesus. Deus não te chama nós para estar perfeito. Deus te chama nós para estar disposto. Bíblia te recorda-nos essa aqui de Jeremias 29:1. Para sombra misa e planan comitim para vosso, Senhor te declara. Planan para paz e não para calamidade. Para dar vosso futuro e esperança. Tá Pathfinder com propósito significa confiar em Deus. E tem plan para for de agora. Clube de Pathfinder a originar na AIA 1949. Ora, uma associação general de 7 dias a decidir de criar uma organização para o mundo completo, com ideal não bom definir que contribui no desenvolvimento de seus membros. Na caráter nobre e para bom cidadão, tendo seu propósito e o amor de Deus. E riba turcos, amor para seu prójimo. Clube White Feather a iniciar a temporada aqui, 24 de novembro de 2024. Camina nós estava em uma reunião com o tour maior na visitante e está recém. Assinando uma informação sobre o desenvolvimento do clube. Alguma atividade que o clube está realizando e destacada em temporada aqui, desfile público, primeiro auxílio, inspeção, investidura, assistência social, ajuda na igreja e comunidade, hiking, atividade missionária, etc. Cada membro do clube tem compromisso de representar o clube demonstrando respeito, cortesia, obediência e patriotismo. Ademais, tem que cumprir com o voto e lei de Pathfinder. Qual é o ideal
que te requerir de Pathfinder pananta puro, bondadoso, leal, servidor de Dios y amigo para la humanidad. Y algún de nos mes presente a pasar en el club aquí. Y te agradecido por todo lo que nos ha recibido, que ayuda-nos y que tu vai firme del Señor. Estadística aprova que a igreja não que mais está apoiar clube não juvenil, tá a igreja não que tá cresce e camina menos pessoas a abandonar a fé. Com apoio, sostém e aporte de cada de nós, lo sigue para Deus. De forma de nos aventureiro não e pathfinder não. Para amanhã, não também porta fuerte do Senhor guiando e obra aqui. Dios bendición a vos grandemente. Agora aí é o momento, caminha nós vai investir nos aventureiros e pathfinder não. Qual nos aventureiro e pathfinder um consejero na líder na atrajo duro durante a temporada aqui, então não merece de bordo investir, para na atrajo duro na aventura já sabe e turja domingo trando duro riba na map não e passa exame exitosamente. Nós está começar para com os conselheiros não com a preparar a classe não com a hastina esforço para preparar a lesson para que íamos na aqui também de caminho de Deus. Me tá chama conselheiro na de land, nós tá chama conselheiro na de classe de lamchi. Cuta conselheiro Tamara Martina, para mim para de lante. E conselheiro Eurica Bonita, nanta e conselheiro na de classe de lamchi. Nós temos também conselheiro de classe de abeia. Kuta conselheiro Solange Legito e Ragna American. Nanta nos conselheiro nandi e classe de AB na entrada. Se cada para arriba dia cruz nanta bom. Nós tem conselheiro Natalie Polonias. Kuta classe de mana ajudador. E conselheiro Miralda Panafleco também da classe ng mana ajudador. E nós temos conselheiro Tabitei, que é conselheiro de classe de construtor. Essa que é conselheiro não com atraco nos aventureiros na de temporada aqui, então não também ajuda nós para investir nos aventureiros não. Nós vamos começar com a classe de lamchi. Pero por mim que nós vai investir muito na conselheiro, vai papi algo hopi cortico de sua classe. Nós vamos começar com a classe de lamchi com a conselheiro Tamara. Bom dia, hermana. A mim tem classe de lamchi. Me dava tem 9 mucha, entre 4 para 5 anos, de qual 8 vai examen. Então, a mim quero visitar 3 partes que não gosta. Estava a parte de santo, que me nascia de traco santo, que me di. Então, que não para vir correr bicycle também, não a desfrutar esse. A parte mais importante que nos para bicycle algum muito não. Então, não arriba regalo para muito não. Assim não por sim compartilhar regalo com outro muito. Essa é a classe de lamchi, alguma coisa que não há se de na classe não. Bom. Aventureiro na classe de lamchi, ora botende bom number. Escuta bom, ora botende bom number. Bota vai para dilante de onde é conselheiro não. Cutim para. Bom, nós está começar com Kaeli Alberto. Kaeli vai para dilante de conselheiro. Tá nós Kaeli. Nós tem Brian Coco. Brian Coco tá bem dilante, até tá cana tá bem. Isaac Zuniga. Isaac tei? Ata Isaac, Isaac quando vou botar riba banki. Aha, ata Isaac. Nós temos Seidion Antonicia. Que sai no tei, Juliana Hoy. Juliana Hoy tá kana bindilante. Diana Samper.
Tá para ser com consejero. Nos ensaya Peter. E não bini Lishaini Marcelina. Tampoco. Ok. Me cabisa de turnos aventureiro não? Nós estava tem 28 aventureiros com a baia exame então na tura para ser com êxito. Qual nós estamos muito contentes que Deus ajuda nós de parte aqui com tur 28 a logra passar na exame com êxito. Bom, nós vamos começar. Está dizendo para a consolação de Diana. Aham. Ok. Paranete. Juliana Roy. Você quer habitei? Ok, nós vamos para aventureiro nang. Aventureiro nang. Wag ba counselor salute? An. Salute. Off. Consejero nang investi. Ok, aqui na nanda bem nam peneriva nam paia. Nanda bem nam penete riva nam paia. Camina na tradura de na classe de lamchi, a classe de mais chiquito que estamos tirando de 4 anos. Aham, não tá parabéns na consejero. Não tá parabéns na consejero. Aham. Ok, atrove para maior na salute. An. Salute. Off. Ok, aventureiro não vai sentar numa aplauso para nós lamchinang. Para nós emocionang de 4 anos. Nós seguimos só com emocionang de 6 anos com a classe de AB na trajador. Qual nós estava em conselheiro Solange e conselheiro Rachna. Prometo que nós chamamos andilante. Nós disse lá que o conselheiro conta algo de sua classe. Danke, líder Vianney. Felizmente, Romanang. Meu nome é consejero Solange, eu estava junto com o consejero Rachna, então nós tínhamos classe aberta na entrada. Aberta na de energia. Nós tínhamos classe de muito chanango que tem hopi energia, que estava gostar de hopi atividade spell, pois cada vez de novo nós estava hopi criativo para adaptar e lesson para não porque da bini club com smack. Então nós logra esse no sábado tina tour 9 mucha, 7 dinang a logra llega final, dus a investi. Anto undi e atividade na kuna gusta mais tanto, ta es undi rancho herberg. Dus nós vai com nang caminha tim bestia, nang pora mira diferente bestia, nang pora dune bestia nang comida. Anto e parte mais greita bata com nang pora corre cabai. Dus na a corre cabai e dia e anto consejero Rachna também corre cabai. Consejero Solange não para subir cabai, lamentavelmente, pero essa é uma atividade mais doce para o emocionante. Então, nós temos maior nandanki também, com a guia durante o processo para 13 emocionante, traque emocionante, assim na junto nós logra para o emocionante aqui. Dank u, consular Solange e consular Rachna, para aqui emocionar aqui de classe. E nós também chamamos emocionar de Lanti. Nós também chamamos Reijandro Lichtenberg delante, Alisa Samper, Daniel Legito, Jedaida Servania, Michael Legito. Ajá. Nós temos Heinz Ignacia, ela vini? No. Anto, Chantal e Marcelina, tampouco me não mira. Alisa, você que liga. Bom, a classe aqui está bem na entrada.
Então sempre no começo nós estamos pensando corda que nós está bem trajado e não bem picado. Que nós estamos pica yuende, pero nós está bem que está duro para chegar ao reino de cielo. Temos que dar que sai coisa bombom, quando nós estamos pica yuende, não estamos yuende dolo, pero nós estamos estima outro, cuida de outro não para não me porta. Lamchi dan chiquito, bem entrado duro para chegar ao reino de cielo. Bom, nós vamos começar com a parte de investir. Het geheel. Salut. Aan. Salut. Af. Consejero ng investir. Em momento na aqui não também haya ng penang, riba ng blusa. Aha, camina nanta. Aí não penete, mas parabéns para o conselheiro Nete. Parabéns para o conselheiro Daniel. Ok, nós estamos aí. Salut. An. Salut. Off. Ok, aplauso para nós abrir na entrada duro. Nós também para a classe de construtor. Não é só para a classe de construtor. Nós lá é conselheiro também para algo hopi artigo de sua classe. A mim estava tinha classe de construtor. Estava de 8 mucha, de qual não estava de tour simang, o bismak, passia coisa novo de na classe. Então lo que não gusta mais tanto, estava de parte de conta e história não conosco assim na maneira de Noé, David e Jonathan. Então também não gusta correr bicycle, riba dia de correr bicycle. Nós estamos contentes também que o conselheiro também tem ajuda. E muitos aqui de 8 anos de idade, com não lesson, com não classe, com não pode passar aqui também com êxito. Nós também temos a aventureira aqui de Lanti, nós temos Lucas Zúñiga, Kishon Antônia Girigori, Chanel Coco, Eugérica Woodley, Ariana Lugo e Davison. Dade? Davison tem até Davison. Aha. Essa aqui estava tendo 6 aventureiros na classe de construtor que a passa na classe com êxito. De verdade, me tocaram quando estava gosta conta a história de Bíblia quando estava assim. Então nós estava assim na pergunta, então nós estava quente mas tanto ponto. Então nós estava gosta é parte aqui. Turena é nang sakito. Sakito mo de 8 anos nanda vai, nanda passa para a última classe. Que é a classe de mana ajudador, que é outra área que Deus se poder, nanda vai lá ganos, nanda vai para vender lá ganos. Pero me está seguro que mucho aqui a gusta. Nós também investir. Salut. An. Salut. Af. Consejero nang investir. Parabéns para o conselheiro Nete. Para nós maior na mira com Nete bolso a queda. Aha, parabéns para o conselheiro Nete. Ok, salut. An. Salut. Off. Ok, aplauso para nós construtor nang. Ok, bom, agora que nós vamos para a nossa última classe, que é a classe de mana ajudador, conselheira Nathalie, conselheira Miralda, Tenesaki, conselheira Miralda, eu dou resumo chiquito. Durante o nosso clube, nós temos 7 muito presente, 6 muito mulher, muito homem. Nós assim um tema na maneira mi Deus, mi mundo, mi família, etc. Nós vai na parque tropical, camina nang assim a tocante de mata nang com planta, anto nós está
junto con el consejero Natalie, nos estamos más orgullosos de nos manan ayudado. Y me quiero urgir mayor para siempre vai animar mucho para por Bini Club. Para anda assim a hope, nós também como consejero assim a hope de nan. Okay, danke conselheer Miralda e conselheer Natalie para aqui muito aqui também. Nós que pensa que nós está triste, a la vez contento também, porque essa aqui é a última classe de aventureiro que men outro ano na nota de aventureiro mas não tá aí se não sai de cá que não casona de cá que não vai para Pathfinder, que men muito na aqui chete muito na aqui também lá nós, pero nós está hope contento quando estava parte do nosso clube de aventureiro. Qual estava a Fangelo do Matília, Sueisha Camélia, Chilene Valentin, Kia Neilis Leito, Queen Janely Antonia Girigori, na Ashley Alberto, Conselheiro Mirala que diz viúva nós com muito mais, Anto Kushantei Panafleck. Ok, nós temos Panafleck. Essa aqui é 7 aventureiros nang cuidado de 9 anos, não trabalha lá com nós, não trabalha em Pathfinder, para nós estar contente com não estar junto com nós. Bom, ok, nós vamos investir nang het geheel. Salut aan. Salut af. Consejero nang investir. Sa kita no mucha nandi klase de mana ayudador. Qual líder chile que também toma no over. Anto me sa seguro que mesmo bom com a sinam bes den classe de mana ayudador. Na lo sigue ta ayudador nang, pero eu de classe de amigo. Kuta é classe, é por me classe de Pathfinder. Nós está para bani nos consejero nang. Aha. Ok, até no 7 aventureiro nang. Salut aan. Salut af. Aplauso para nos mana ayudador nang. Consejero nang também para clap nos ruk in. Counselors ingeruk. Aplauso para mi consejero nang. Aplauso para mi consejero nang katra duro durante a temporada. Ok, consejero nang ingeruk. Mars. Neti, danke consejero na nossa siku é parte de Pathfinder. Ok, bom dia Romano, feliz sábado. Pa bien na ture Pathfinder nang aventurero na master guide na averibet dia tão especial aqui. Sem perder muito tempo, nós vamos mesora para a investidura de nós Pathfinder nang. Pe motivo aqui me que chama adiante nos consejero nang ku atraha ku emocionando durante dia aya ku passa. Nós consejero nang di classe de amigo Carlson Prosper, Jonathan Martin, Carlson Prosper com Jonathan Martin, papasa adiante. Pe classe de explorador, meeting counselor Tasha, papasa adiante. De classe de amigo, nós temos counselor também como assistente, que estava a counselor Jamie on. Anto de classe de explorer, nós temos counselor Wina, também que ajuda nós que classe de explorer como assistente. Então, a última classe que nós temos é classe de viajero, me que chama adiante consejero Rosie, consejero Natalie Florentina, consejero Anaís, consejero Anaís, consejero Jonathan, consejero Jonathan,
Antominosa si consejero nairekte. Ano te, no? Bom. Eresa kita consejero nang ku atraha ku pathfinder nang. Mesore ora aí nós também adelante é classe de amigo, pero promete que sei é consejero de classe de amigo. Também conta nos artigo com ela experiência e aí aqui. Aí que estava aí somente bom. Camina nos cabelo na logrega ter na investidura, de qual tour por aslag. Nós temos evento na mané camp cooking, com a mesa cozinhar para candela, nós temos cabuya, e também nós temos canamento de dunki, qual estava da atividade que nós toda gosta. A também está contente com emocional aqui super, com energia, toque nós ajuda guia não com a porega ter na investidura. Thank you, Councilor Jonathan. E ora emissora nós temos adelante Zachary de Wind, Javen Clement e Jordan Coco. Vem, Jordan. Het geheel geef salut aan, salut af. Consejero ng investi. Essa aqui estava até três muitos homens, não, quando estava até em classe de amigo. Ok, pathfinder não. Rexom, keer. Salut, aan. Salut, af. Ingeruk, mars. Aplauso para muitos de amigo. Nós estamos seguindo essa com a classe de explorador. A clase de explorador é que consiste de 9 muchachos, 4 consejeros, de qual 5 vai estudar fora, pero não se gana consejero novo também. E aí que mucho assim é parte espiritual, nada tem shoring, EABO, nada tem cooking. Dia que nós com mais na gusta, tá cooking. De qual hora que nós a proposição que nós vamos cozinhar, mas bisa nang aqui nós não vamos cozinhar a letria. Nós vamos cozinhar papaya stoba. Nanti cancelera, me taca papaya. Rumanang nós cozinhar papaya. É muito nang com a bisa nang não taca papaya, na come 2 via. Des nang agusta é papaya, então nós passamos marcha dos meses aqui. Danke, Councilor Tasha. Nós trabalhamos e ora é muito nang quando tá com papaya, com a classe de explorador, Antoniel Polonius, Tedion Lacker, Micaela Quidama, Nigel Hassel, Tailim Ignacia, Siagne Berkemeyer, okay. Turin de ti. Het geheel geef salut aan, salut af. Consejero ng investi.
Pathfinder ng Rexom Care. Salute An. Um aplauso para a classe explorador. Salute Af. Engeruk Mars. Nós seguimos com a classe Explorer. Nós temos Jonuel Clement, Richena Felicia e Cianaven Ferreiro Quirindongo. Mirando que nós temos mais espaço, nós também também algum pathfinder na dia classe de viajero. E Consuelo Rose te conta-nos com abay ay ko pasa. Nos classe estava de 9 Pathfinder. E aí vai. Estava da tiki puxa perto, mas é muito grande, muito dentro, nantin, tinariar. Pero ela vai bom, mas sim, nós assim a hope de não. Timbianan talaga na oreya na kas, timbianan ti oreya na ta hari pasa preat. Pero ela vai hope bom. É atividade nang kunos kunang tabata na gusta, tabata é parte de hiking. E a mim personalmente gusta junto com intercambio de valor ng cultura sa inang kunos tabata tinde class. Danke, Consuelo Rose. Nós trabalhamos ora é pathfinder ng kutabata din classe viajero. Nós começamos com Fernon Cuidama, Winfried Jops e Tyrek Lacker. E três muitos homens não kumayama aqui na acaba também com a parte de Pathfinder. Pois não agora aqui também ajuda nós virar counselor of not Tyrek. Seguro, obi bom. Het geheel. Salut. An. Salut. Af. Conselho ng investi. Pathfinder ng Rexom Care. Salut An. Um aplauso para o Pathfinder ng Aki. Salut Af. Engeruk Mars. Ok, nós seguimos com a classe de viajero. Aiden Florentina, Yoshima Francisca, Charité Camélia e Chavin House. Het geheel geef acht. Salut An. Salut Af. Conselho ng investi. Pathfinder ng Rexom Care.
Salud An. Aplauso pa pathfinder ng Salud Af. Engeruk Mars. Asina no sa investi turnos pathfinder ng aya akin no sabat 22 pathfinder di qual 20 alogra pasa examen ku éxito e awe pora investi. Mi quería matambe cada consejero ng dilante romano un aplauso para el consejero ng aki ku atra incansablemente ayin ku pasa pa por guía emocionante pathfinder. Consejero ng Engeruk Mars. Awe meinta nos ting nos consejero ng tambe kulo bay investi nang apasa erango di class ng kunang aduna. Nos tinha líder ng dilanti kwas na por investiran. Nos traia manan dilanti pa class di abeya ng trabajador nos tin solais legito Ragna American. Ato pa class di Raya nandi solo. Também nós tem Solais Legito. Class de Mana Ayudador. Nós tem Natalie Polonius. Nós temos Lamchi também, nós temos Tamara Martina. Consular ng Salud An. Salud Af. Investi. Consular ng Salud Af. Salud An. Salud Af. Reksom Keer. Ingeruk Mars. Nos queremos tur consejero ng Danki. Líder ng Ingeruk Mars. No momento na aqui nós vai desfrutar de especial terceiro para nós, Pathfinder. Señor, no me ve la voz.
Nós quero agradecer Pathfinder Regina por bonita alabanza, quella trecena, honore Deus e glória de seu nome. No momento na que chega é hora caminho nos tour tenho participar qualta é classe de Sabbath School. Nós te pedimos maestro na landa para, assim nós fazemos uma palavra de oração para nós poder terminar a parte aqui e assim nós por vai de nos classe de Sabbath School. E maestro não, lá nós vamos cabeça do Jesus, danke ku basparnos, danke ku bagianos, danke pelo momento de investidura, cultura aí de novo e tur dia de novo nós está crescendo em verdade espiritual e madurar segundo nós espera boa venida. No momento na que nós vai de Sabbath School, proteja-nos e laga-nos sim de outro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós está pedindo tur muita de boa de 4 anos, para por passar de classe não para trás, e o maestro não para por tuma e classe não over. Tur muita boa de 4 anos, passa de classe não para trás, e o maestro não tuma e classe não over. Nos classe não vai estar tique mais cortico é decir, nós aproveitar o horário de sacar o máximo possível. Me quer invitar-nos Yolanda para nos porcer a nossa escola com palavra de oração. Nos Teresa, nos Santo Granachel, vamos a santificar, nos chamamos danke, Senhor, viaje más, Senhor, que va a conosco. Ayúdanos, Senhor, con todo lo que nos está estudiando durante semana, nos estudia, Senhor, que nos por poner esa actividad en práctica, Senhor, que nos por vir en anco a botar desea para nos estar. Queda conosco y con el resto del programa, me te pido agradecer, en nombre de Jesús. Amém. Me que pedi ture aventureiro não que é para vender não que mais vai uniformar se não por passa para trás se não por baile de bavel. Tur aventureiro master guide e para vender se por passa para trás. Riba é veld. Anto por favor se por laga é 2 banki nang dilante. Ambashi. Em momento na que nos passa para nos parte na de anúncio, nós que discorda com nós que laga é 3 banki na dilante, 1, 2, 3, baixi por e 3 banki na dilante, e assim na hora é para vender antes desfilar bem para dentro ter espaço para não por cinta. Então nós que evita tour persona que tem uniforme de gala, não é importante que bota parte de nosso clube, ou não tá parte de nosso clube, também por forma parte de nosso desfile para nossa entrada de nosso clube na juvenil. Nosso primeiro anúncio está com sábado, dia 27. No sábado 27 de setembro tem título de mensagem bem para escutar Kiko trabalhamento de igreja. Pessoas que evita tudo romana para dia 27 de setembro para vir nos igreja para por escutar Kiko da importância de trabalhamento de igreja. Bom, departamento juvenil nos que corda maior não que tem uma nem para vender aventureiro que já sabrá, ao 20 de setembro e meia, que já domingo 21 de setembro, nós lo notem o clube de aventureiro e de pathfinder. Também nós queremos recordar que é parte de conexão bíblica de DCU, de temporada 2024-2025, lo tem participação de diferentes clubes, qual tá aventureiro, pathfinder, e Juventude Adventista de Aruba, Bonaire e Corsou,
que vai participar de parte aqui de Conexão Bíblico. Essa aqui está dia 27 de setembro também, de 4 da tarde para o setor de Mainta. Essa aqui vai estar na Buena Vista, mas nós vamos mirar arriba é flyer, na Buena Vista, na Centro para Desarrollo Israel Laito, caminho nós guarda e nós aqui qual está é ganador entre DCU, então é ganador aqui vai participar para nós campo na Trinidad e Tobago. Relacionado com nossa celebração de 75 anos de Pathfinder, nós quer acordar humana de uma atividade social que nós vai ter, ao metade de 7 para 19 de a noite, é uma atividade social na SDI. Caminha lo vai ter diferente vega nang para tour persona, nos grande nang, nos chiquito nang, lo vai ter vega dominó, ping pong, também tem bonster para nos muchanang, diferente vega nang de mesa, pues nós guarda cada de nós humana para vir socializar junto com nós de nossa celebração de 75 anos na SDI. Entrada lota florim. Bom, aqui nós vamos mirar o flyer também. E é uma crazy game night. Caminho também tem hopi vega. Pues romana a noite mi tarde 7 nós estamos cada de vós não vimos só vim com a família completo para nós poder desfrutar rato junto como romana aí na SDI. Nós encontro juvenil edição G3, essa de G3 aí que nós fazemos essa aqui, que nós trabalhamos weekend house com os jovens de 16 para 30 anos. Pois se você jovem de 16 para 30 anos e está interessado de nos encontro juvenil, que está dia 10, dia 1 e dia 2 de outubro, está neta em temporada de vacância de emocional, nós que invitamos para você inscrever na de nos líderes de Pathfinder, of aventureiro of juventude para por participar do nosso encontro juvenil. Se você de 16 para 30 anos de idade e é pago está 75 florim e dia 28 de setembro aqui está a última fecha que nós faz é pago aqui. E nosso último anúncio lo tapa é parte de agradecimento para a renovação da Igreja Adventista Hispano na Bonaire. Qual me quer nos arranha e cair acaba caminhando por pone florim por dia of $55 por dia de caída aqui. Ela começa por 16 de setembro, caminhando nos recolectar florim of $55. Nós recolectar essa aqui na teco 6 de dezembro. É uma oferenda de gratitude. Caminho nós agradecer, Senhor Jesus, Paco é parte aqui. Nós que diz corda romana, para diz lá que é 3 bancos, tem par estudo para trás abrir, diz lá que é 3 bancos na dilante, ambaixi para ora nós desfilar bem para dentro, então ora nós turta para dentro, nós para defender a veterana e master guide na uniformata para dentro, se sobre espaço nós podemos sentar a banda de não. Pero no momento na aqui se por laga é 3 bancos na dilante ambaixi. Bom, nós que agradecer cada de vós para a atenção para nós anunciar que nós estava dando.
Afdeling. Halt. Het geel. Naar links en naar rechts. Om. Salut. Aan. Salut. Af. Het geel. Rechtsom. Keer. No momento na aqui nossa fidi igreja va por lanta para acompanhar-nos riba pia e assim junto nós vai bisa nos promessa e lei de aventureiro e de pathfinder. Nós está começar com esse de aventureiro promete para amor para Jesus sempre lo mihasi de melhor. Nós assim com a lei de aventureiro. El ley de aventurero está mandami, está obediente, está puro, está leal, está bondadoso, está respetuoso, está atento, está útil, está alegre, está considerado, está reverente. Nós es un pathfinder, para la gracia de Dios, lo me está puro, bondadoso y leal. Lo me guarda el ley de pathfinder, lo meta un servidor de Dios y amigo para la humanidad. Nós assim com a lei de Pathfinder, a lei de Pathfinder está para mim, estuda minha devoção matutina, hace mi parte honesto, cuida mi culpa, mantém uma mirada franco, sea cortés y obediente, tiene reverencia en casa de Dios, conserva un cántica de mi corazón y trae a Dios. Nós vai seguir com nosso himno de aventureiro e de pathfinder. Het geel. Marker de paz. Mars. Links. 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 Nós tá aventureiro contento, puta confiada em Cristo Jesus. E gozo de lo que nos guía, reflejando en luz el mundo, descubrí dentro boniteza e amor de un Dios creador, estimando Jesús nos está así, maravilla mostrando su amor, maravilla mostrando su amor, se imita un pathfinder fiel, servidor de Dios también, siempre para adelante va, de verdad y lealtad, mensaje de Dios predicar, verdad así nos liber, Jesús nos rey lo vini pronto para vos y mí. Afdeling. Halt. Gebedshouding. Aan. Amante Padre que moras en el cielo,
Hemos venido en esta hermosa mañana de sábado para alabar tu nombre, para estudiar tu palabra y para entregarte nuestras vidas una vez más. Señor, te rogamos que nos acompañes durante este culto especial. Danos la seguridad de tu presencia. Lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Gebedshouding. Sta. Op de plaats. Herstel. Vlaggenheid. Naar links en naar rechts. Om. Marker de pas. Mars. Links. Links. Voorwaarts. Mars. Links. 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 Rechts. Links. 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 Links. 2, 3, 4. Links. 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 Rechts. Links. 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 Rechts. Links. Links. Afdeling. Halt. Naar links en naar rechts. Om. Het geheel. Op de plaats. Rust. Rust. Nos presentan nomás. No momento na aqui nós vai para a parte de diezmo e ofrenda, camina nós vai recoger o diezmo e ofrenda. Pues lá que nós abre nos coração para nós for dona Deus nos ofrenda na diezmo de nos coração. Lá para pagar artículo de tienda, de repente Dexter realiza que não por haya su portmoney. Canando vai back de direção for de onda ela bem, ela chega até caminha ela estaciona seu auto. E não, sentari vai alcera, tava tem dois homens. Tava a mostrar como caballeiro e o outro tava tem exterior rough, maneira matão. Dexter alang roseio profundo, com temor, que se é matão haya su portmoney, tá mescos que eta perdi. Para sua surpresa, dois homens não tava de discussão bastante forte. Matão a acusar o caballeiro de acue portmoney e não a devolver. Tamiro man, Matão avisa, bo no por que su portmoney mientras me tá aqui. Dexter dá stap delante e avisa, tem razão, portmoney tá de mim. Caballeiro a duda, pero depois ela entregue com turcos a den. Deus hopi viaja a usa angelang de forma humana para proteger e ajudar su pueblo. E ainda está assim esse. Nós não mestre confia que ele cuida para nós também, ave? Devolvendo diezmo e dona ofrenda de promessa, tá uma maneira que nós está mostrando confiança em Deus seu poder para proveer e proteger. Segundo que nós devolvemos diezmo e promessa, laga nos pone nos deseo na último e Deus promete.
Nós queremos pedir chauffeur de bus 190, bus blanco, por passar na bus, assim por ali. Essa aqui para outro auto por 30. Mas danke. Nós também para a parte de alabança. Nós clapa alabança, Senhor? Nós clapa alabança, Senhor? Ok. Nós também canta cantica que tur sábado à tarde, com o Pathfinder na nossa será clube com a cantica aqui. Mita marcha, mi que vai cerca mi Deus. Nós tur mita marcha, mi que vai cerca mi Dios. Mita marcha, mi que vai cerca mi Dios. Mi mira, mantente con celuta, mi que vai cerca mi Dios. tu recaya nandi oronanta, Mi que vai cerca mi Dios. Mita marcha, mi que vai cerca mi Dios. Mita marcha, mi que vai cerca mi Dios. Os me cerconda, mi que vai cerca mi Dios. Pasina viva junto Jesús, Mi que vai cerca. ¿Qué tenemos mucha la vida marcha? ¿No se repite el coro? Vida marcha, mi que vai cerca mi Dios. Vida marcha, mi que vai cerca mi Dios. Nossa marcha para nos vai cerca, Senhor. A seguinte cantica, lo vira bem para dilante. Tá mais fácil que recuta impossível. Pero nós temos visa, nós está bem para dilante. Assim nós por cumprir com o Senhor seu propósito. Nós turunto tá mais fácil. Tá mais fácil Que recuta impossível. Mira para trás e mira lomba. Culata arriba sigue vai. Tá mais fácil entregar e stop de luta. Ora cultura avisamos. O seguro voltar logré. Pero ora concorda. Ora para con Dios Jesús, pasivo e amada y mandamos no entregar y vos por mi Vamos para adelante. Vamos adelante, paso mi saguita espera Na final. sigue adelante, paso más grande y tal es un puta Y mientras tanto. y mientras tanto, aunque difícil te camina, Dios lo guarda, ¿no? Dios lo guarda, no. Él lo guía, no. Va más allá a conquistar. Nós estamos repetindo, tá mais fácil. Está más fácil. Que recuta impossível. Mira para trás e mira lomba. Pulando arriba, sigue vai. ¿Qué tenemos? Tá mais fácil. Está más Pero ora concorda. Pero fácil.
final. Sigue adelante, paso más grande, es un puta con nos. Y mientras tanto, aunque difícil te camina pa' cana, Dios lo guarda-nos. Él lo guía-nos. Vamos para adelante, last vez. Vamos para adelante, paso mis águilas, esperan al final. Sigue adelante, paso más grande, es un juntaculos. Y mientras tanto, aunque difícil de camina, bacana, Dios lo guarda-nos. Él lo guía-nos. Dios lo guarda-nos. Dios lo guarda-nos. Él lo guía-nos. Dios lo guarda-nos. Dios lo guarda-nos. Él lo guía-nos. Vamos allá a conquistar. Láganos visa sempre nos vai para adelante, hacemos por conquistar o pueblo e fonan para Senhor sua obra. Láganos landa para, assim nos providem o versículo de meditação. Nos texto bíblico ao meinta, nós temos em Echonan 13:22. Echonan 13:22. E depois, que ela quita Saúl, ela lanta David como na rei. De quem também ela dá testemunho e avisa. Mi ahaya David, you humber de Isai, humber conforme mi coração. Quem de lo hasi, enter mi voluntad. Que palavra na aqui, lá nos vamos no dia. Prometo que nós fazemos oração, nós também candica preparar-me para me dar santuário. Pastor, preparar-me. Prepara-me para me dar santuário, puro e santo, favor, o agradecimento, não me dá santuário, santuário vivo, favor, prepara-me para me dar santuário, puro e santo, favor, o agradecimento, não me dá santuário, santuário vivo, Santuário vivo. santuário vivo, Santuário vivo. santuário vivo, favor. Lá nos vamos no dia, tem caminho que por, para nos vai em oração. Amante e bondadoso Deus, cuyo nombre sea santificado ahora y para siempre. Eterno Dios, voy a bimbo delante, Señor, para pedir perdonar-nos, Tata. Por nós pecados, Senhor, lava-nos, limpa-nos e haz-nos limpi de minha presença. Tata Santo, nós temos danke pedir a Yahweh, Tata. Danke, Senhor, por sábado santo mais, que nós podemos de bocas, assim alabar e glorificar o santo nome. Tata eterno, nós temos danke para a igreja por celebrar 75 aniversário de Pathfinder, Tata.
Amém. Nós pedimos uma bendição especial para nossa igreja completa. Mas também para cada maior que está se esforço para trazer na clube. Cada mucha que está participando nessa aqui, Senhor. E cada líder, Tata. Bendicionando grandemente, Senhor, assim não podemos seguir com a obra nobre aqui, Tata. Amém. Então, agradecemos, Senhor, para a 10 ofrenda. Bendicionar essa aqui, Senhor, e legue guarda usar para avançar a obra, Tata. Amém. Então, também, Senhor, nós pedimos para o nosso predicador que tu vai quebrar a palavra para nós, Senhor. Dote com double porção do Espírito Santo para sinei e para bisa nós o que que para nós tender, Tata. Prepara nosso coração, Senhor. Nós te pedimos, te roga. Não para sotinar bom de nós, mas em nome de Jesus. Número 1, pa bien. Mi que felicitamos nan riba e dia de agua 20 de setembro pa motivo de vosso investidura. Vosso experiência aqui e talaga mi corda un dia experiência nan importante de vida de apóstolo Pablo. Experiência e nos por aí riba e buki de 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Esta visa lo siguiente. Mi a lucha e bon lucha. Mi a terminar e carrera. Mi a guarda e fe. Den futuro ta guarda pa mi e corona di justicia. Qual Señor, es justo, lo dunami ribedia ei. Y non a ami so, ma tambe natures na kuta stima su venida. Por lo menos 2 principios nan nos por saca for di texto. E di promé, ta futuro lo que nos ta comienza, nos tinku cabe. Nos no por laga obra e tenamitar. Paso ta un principio de Dios, ta un principio divino. Y tú eres nan, kuta ayudi Dios, lo que nanta comienza nan tinku cabe. Y mi que llama vos nan pa bien un día más pasó. For di hopi luna nan pasar, vos nan a comenzar con el reto aquí. Pero vos nan acabé. Y agua vos nan lo recibí e fruta. Y di 2, ta que después que nos acabe dar un stop, no está claro para el siguiente que está vini. Apóstol Pablo, él ha culminado, él ha terminado con su carrera, el rey estaba claro para recibir la corona de justicia. Mes un cos, vos nan, después de investidura aquí, vos nan está claro para dar un vorbel, hopi claro de Jesús, para vos nan está claro para dar un luz. Natures nan kuta mira ribaboso. Tapesei, mi ta hopi contento, mi ta celebrando junto con vos nan, y mi que llama vos nan un viaje más felicitación. Dios bendiciona a vos. Esse estava nos pastor de igreja, pastor Claudio Tayeran, e não está na Corsol, pero ele hace su esforço para trazer um vídeo para felicitar cada de vós. A mim ainda nos quedou bom menino tour, pero tour presente. Bom menino especial nos quedou na ainda na tour, pero tour aventureiro, tour pathfinder e tour líder nang master guide nang. Pa bien awe riba boso dia. O dia aqui por vir dia inolvidável, que jamais de boso vida boso lolubida. Também nos quedou bom menino na tour, pero tour é maior nang di mucha nang aqui. Nós está contento com o vosso esforço, com o vosso tahasi, para a decisão sabe de pôr vosso yunang de clube de pathfinder of aventureiro. Sabe que essa aqui está lowardo bem de chonar seguro, que segundo é mucha nang ta cresce, vosso lo vai mira e fruta nang de a permitir vosso yunang ta de clube. E nós está espera de seguir conta com o vosso sostén para crescer e mucha nang na clube. Nós queremos dar bom menino também na tour, pero todos turnos rumanang, o tour sábado junto com nós, danke para ter presente ave também e para sostener a juventude. Nós temos bom menino especial, minota Mirelle,
Nos presidente da associação, pastor Ramírez Jansen, junto com sua esposa, Esther Jansen, nanta junto com nós, pastor, nanta para junto com Esther, pastor entiende diferente, que quizás não conhece pastor, pastor é presidente da associação de igreja adventista na Corsão. Danke, pastor, para estar junto conosco e uniformar o meinta. Nós temos uma especial junto conosco, pero essa aqui não é bom bini, mas depois. No momento nang aqui me quer chama junto conosco Daniel Zuniga, e nota desconhecido para nós, houve de nós conhecê-lo, e tá teco ainda, e tá ajuda de tá tesoureiro e secretário de nossa União Caribe Holandês. Pero maneira nossa na conferência general que estava tendo na Juli, ela vai escolher como de tesoureiro na associado de nossa divisão interamericano. Nós está contente e toch triste que trabalha com nós, pero nós sabe que Deus vai usar ele de inteiro território de uma forma mais ampla para bendicionar sua obra. No momento aqui, nós também passa a palavra para Daniel, que tem alguma palavra para nós. Muchas danke, Claire, e muchas danke, Iglesia Montanha. Eu estava contente também de portar em missa de Millunan, Cuasina, de mesma forma também missa também. Não por ser oficial de missa aqui como que está minha missa, mas eu estava de contexto de união, pero de meu coração, não sei se em espanhol, não sabe un dicho, não sei se está existindo en papiamento, se agarra el novillo, tiene la vaca. Si no agarra el de vaca, no tiene vaca grande. Entonces, no, me está agradecido con Iglesia Montaña, ¿verdad? Es Ministerio Juvenil de Montaña, está un ministerio juvenil más poderoso, proporcionalmente papeando de nivel de división. Entonces, está nos meta final. Bíblia te avisa algo, Provérbio 22:6, Hopi ensinança tem, sinha mucha foi chiquito, para seguir o bom caminho. E agora vira mais grande, então aqui está foi. Essa aqui está, lo qual que nós temos como missão, de nos missa, nos grupos de adventistas, tem ensinança foi chiquito. O grupo que você não mira aqui, tem fundete sólido, para nós estar vira líder, nós temos líder no futuro e também por ajudar-nos com mais energia e dinamismo a alcançar a missão. Mis algo aqui não está em protocolo, pero tenho aqui a mi papá, uma bendição, porque tenemos una actividad especial. Voy a llamarlo que pase un momento, unos 2 minutos, no sé si él está preparado para esto, pero tiene mucha relación con lo que es esto, los clubes. Voy a hablar así para que no, yo sé que él está entendiendo un poquito, pero vamos a darle tiempo. Él está mirando esto y yo sé que él está emocionado también porque es algo de clubes. Y hoy tenemos una celebración especial. Yo pudiera decir que es el día más especial, y voy a mantenerlo así corto para no volverme emocional, el día más especial de la familia Zúñiga para nosotros de nuestra pasantía por Curazao. Porque hoy nuestro hijo mayor, primogénito, va a entregar su vida a Cristo Jesús. O sea, Lucas, gracias por esa decisión muy importante que has tomado. Y yo solamente quiero que en 2 minutos ustedes entiendan por qué nosotros estamos aquí en la iglesia adventista. Porque viene de una historia que su familia no era adventista, pero cómo él llegó a la iglesia adventista. Bueno, hace varios años, por ahí en el año 72, 53 años atrás, hacía 22 años que había comenzado los conquistadores, y entonces yo llegué a la iglesia de 12 años. Y cuando llegué a la iglesia, porque me invitó un vecino, me dijo, vamos a la iglesia. Y entonces encontré ese uniforme. ¿Ah? Sí, iba a jugar con ellos, pero entonces llegué a la iglesia y me dijo, mañana hay club, ven los domingos. Y comencé a ir por 3 años, hice todas las especialidades sin bautizarme. Fui amigo, compañero, explorador, orientador, hasta guía. Pero entonces cuando llegué a 15, mi padre no me dejaba bautizarme, pensaba que era bochinche, que era. Así que vine con mi mamá le gustó unas conferencias y se bautizó conmigo el 8 de junio del año 1975, o sea, hace 50 años.
Y gracias a los clubes, seguimos en los clubes. Me investí de guía mayor en el año 76, o sea, hace 49 años. Y entonces seguí formando conquistadores, no existía aventureros, formando guías mayores. Y después entonces fue que yo hice Rayo de Sol. Ya siendo un guía mayor me investí de Rayo de Sol, de abejita, de constructor, etc. Pero he amado todos los muchachos, los conquistadores. He ido a 108 camporí en diferentes partes del mundo y me ha gustado, y aún todavía acabo de ser oficial en un camporí en Busque Rápido en la Biblia. Ya jubilado, sigo y creo en el ministerio. Así que felicito a esta iglesia por la fortaleza de los clubes y que estamos seguros, ustedes los vamos a ver en la Canaán Celestial. Gracias. Well, vos han por agua con cosas de misa algún día, él avisame honestamente que él comenzaba a ir para junga, fútbol, cosas así, ¿no? Bola criolla. Pero después ha comenzado a entrar en su corazón y siempre Dios tiene un plan más grande, más al, que no se mira. Wag unda no está aquí nada y unda no estaba tamita quiero comerlo estaba en un cunuco para su mita gusta bestia corta mondi, pero Dios estaba tiene un otro plan de sacarnos por de llanura de allanando donde no estaba sali, ¿no? Nos tiene un privilegio también de tu familia está aquí nada, mi mamá también está aquí con nosotros, bienvenida, está la familia completa, gracias a Dios. Y bueno, Isaac también está por ahí, candidato a pronto seguir estos mismos pasos. Y eso es lo más bonito de nosotros, que tengamos una fundación eterna, que no tenga los ojos en este mundo, sino en el reino de los cielos. Tengo el privilegio también de presentar a una persona que ha sido como otro padre, pero laboral para mí. También está jubilado. Yo estamos hablando a jubilado por experiencia. Es una persona, yo voy a llamarlo que pase acá al frente, Pastor Filiberto Verduzco. Él fue por más de 20 años hasta el año 2022 presidente de la tesorero de la División Interamericana. Así que vamos a dar una bienvenida al pastor y amigo Filiberto Verduzco. Trabajó en universidades, bueno, él no le gusta que le digan su currículo, pero dio más de 50 años a la iglesia oficialmente y ahora nos ha dejado un liderazgo de relevo, el cual agradecemos, pero yo le quiero decir que muchas de las cosas que decían que yo estaba haciendo a veces en proyectos con la división, evaluación de campos locales, yo solamente estaba tomando un avión que ya venía andando y estaba tratando de aterrizarlo solamente, pero las personas que levantaron, construyeron esos proyectos, esos vuelos, en esta experiencia del pastor Verduzco. Así que muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Hoy podemos decir que tenemos un tesorero de la División Interamericana, yo creo que el que más tiempo ha estado en esta posición de liderazgo, y es un privilegio para nosotros, porque yo creo que lo que ustedes no saben es que el motivo por el cual esté aquí hoy, esta mañana, no es por su título de tesorero de división, ni su experiencia en la iglesia, sino porque él es algo más, que fue trascendiendo, incluso me dejó a mí en segundo plano. Él es muy amigo, muy amigo de Lucas Zúñiga, y por eso está aquí esta mañana para atender su entrega al Señor. Bienvenido, pastor, y también vamos a dar una bienvenida que no se ve fácilmente, pero han hecho un esfuerzo por el cariño y el amor que tienen. La hermana Alma también está con nosotros, su esposa. Alma, vamos a dar la bienvenida a ella. También entregó su vida de la misma forma a la iglesia. Por más de 50 años estuvo allí sosteniéndole. Él dice que, bueno, no voy a ir profundo, pero estamos contentos aquí de que están los dos pastores en esta mañana. Muchas gracias por su amistad, por su liderazgo, y escuchamos una palabra de usted. Feliz sábado para todos. Quiero agradecer a Daniel. Oye, cuando escucho a Daniel hablar papiamento me lleno de gozo. Es increíble la forma tan rápida como aprendió la lengua local, sinceramente. Bueno, ya Daniel presentó a mi esposa. Es muy fácil identificar a mi esposa por el pelo blanco. Sí, cuando yo ando en las tiendas y la trato de encontrar, nomás busco pelitos blancos
y la encuentro, pero rápido. Quiero agradecer a la iglesia aquí en la Unión del Caribe Holandés por la invitación para estar con ustedes en este sábado tan especial. Mi esposa y yo, y este servidor de ustedes, trabajamos con los aventureros, siendo consejeros generales de los aventureros, de eso hace muchos años, consejeros generales. Nuestros hijos pasaron por todas las clases de aventureros, por todas las clases de conquistadores, y se invistieron como guías mayores y después fueron directores de los clubes. Así que hemos vivido esa experiencia igual como la iglesia aquí en esta mañana de sábado han vivido la experiencia. Quiero decirles que la actividad que presenciamos en esta mañana de investir tanto a los aventureros como a los conquistadores es una de las actividades más importantes que la iglesia tiene. Porque cuando miramos a los jovencitos que están aquí, nos damos cuenta que cualquier esfuerzo o actividad que la iglesia haga para ellos debe ser hecha con orden, con dedicación, porque se hace para el Señor Jesús. Así que es un privilegio estar con ustedes aquí. Y yo no sé si mi papiamento esté bien. Danke para invitation, ¿le entienden? ¿Sí? Ok, muy bien. Porque pues yo voy a hablar y ahí va a aparecer empapiamento, pero no sé si mi papiamento que yo usé esté correcto. Así que ustedes me perdonarán, ¿ok? Agradecemos al Señor por estar en esta mañana de sábado tan especial aquí, adorando el nombre de nuestro Dios, estudiando su palabra y dando gracias al Señor porque Él es bueno con cada uno de nosotros. Debemos estar con un corazón agradecido porque el Señor es bueno con nosotros. Así que en esta mañana de sábado, al decirles gracias por la invitación, quiero agradecer también al Señor por todas sus bondades. Y deseo, junto con mi esposa y este servidor, que el Señor bendiga esta iglesia tan especial. El Señor los bendiga. Así que no sé si esté bien puesto ahí. Los miembros del Club de Conquistadores y Aventureros son un público muy especial. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Así que yo voy a hablar de aquí, no de allá de arriba, para estar más cerca de los jóvenes, de los muchachos, porque son un público selecto y muy especial, muy especial. Así que no se duerman, conquistadores y aventureros, que vamos juntos a recordar un pasaje de las Escrituras que nos lleva a entender el plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Cuáles son tus armas para la batalla? ¿Está bien puesto en papiamento? ¿Sí? ¿Me ponen 10 o 9?
10. ¿Cuáles son tus armas para la batalla? La palabra de Dios. Oye, estamos en una clase muy especial. Nosotros vivimos en medio de un conflicto cósmico entre el bien y el mal. ¿Se han dado cuenta de eso? Vivimos en una batalla entre el bien y el mal. En un conflicto que comenzó hace mucho y que tiene que terminar. Y desde esa perspectiva te pregunto, fíjense bien, jovencitos, ¿cuáles son tus armas para la batalla? Porque cuando les pregunto cuáles son tus armas para la batalla, me refiero en la construcción del reino de Dios. ¿Entienden mi español? ¿Lo entienden? Muy bien. ¿Cuáles son tus armas para la batalla en la construcción del reino de Dios, en medio de esa lucha cósmica entre el bien y el mal? En una ocasión yo le dije a mis hijos, que ya están grandes, mis hijos están viejos, y yo les digo que ellos están más viejos que yo. Ya se imaginarán cómo están. El más joven de ellos, que tiene 46 años, se me acerca y me dice: qué viejito estás. Y yo le digo: si supieras que me siento más joven que tú. Una vez compré unos zapatos que tienen las suelas grandes y él se dio cuenta, el más joven. El más grande tiene 49 años, se imaginarán. Mi nieto mayor tiene 25 años. ¿Se dan cuenta cuántos años tengo yo? Les decía que una vez compré unos zapatos con una suela grande y mi hijo menor me vio con ellos y me dice: oye, papá, esos zapatos no son de viejitos, son de jóvenes. Y yo le dije: pues por eso me los puse, porque son zapatos de jóvenes, ¿verdad? Claro. Así que hoy no los traje. ¿Cómo se llama el título de la reflexión de esta mañana? ¿Cómo está aquí en la pantalla? ¿Cuáles son las armas para la batalla? Muy bien. Así que vamos a hablar, fíjense, para que nos ubiquemos en la reflexión de esta mañana. Yo pensé que cuando mencionara el título de la reflexión, ustedes se iban a dar cuenta de quién iba a hablar. Vamos a hablar de David y Goliat. Todos conocemos la historia de David y Goliat. Déjenme ir a traer mi Biblia. Todos conocemos la historia de David y Goliat. Y como dijo Lucas, esta es un arma de la batalla. Vamos a leer Primera de Samuel 17 del 1 al 3, ¿ok? Los que tengan su Biblia pueden abrirla. Primera de Samuel 17 del 1 al 3. ¿Tienen su Biblia?
Hay algunos que traemos Biblia en el teléfono y está perfecto. Y hay otros que traemos la Biblia así impresa. Está mejor. Así que vamos a leer Primera de Samuel 17 del 1 al 3. Entonces, se lo voy a leer porque no sé si el papeamiento que está ahí está correcto. Dice, los filisteos, fíjense bien, se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Se pueden imaginar el momento, ¿verdad? Era un valle, se llama el valle de Ela. Y dice la Biblia que los hijos de Israel acamparon, llegaron al valle de Ela, y los filisteos estaban entre Soco y Aseca, que eran dos poblados, en una montaña, y los hijos de Israel estaban en la otra montaña, y en medio estaba el valle de Ela. Es lo que dice la palabra de Dios para ubicarnos en dónde fue ese encuentro entre David y Goliat. En aquella ocasión, bueno, actualmente ese valle pues existe y hay un arroyo seco que no lleva agua en ese valle. Un arroyo seco que no lleva agua. Entonces, aquí les pongo más o menos para que tengan una idea. Está Aseca y está Soco. Hay un arroyo que cruza el valle de Ela, un arroyo seco. Y los filisteos estaban en un monte y los israelitas estaban del otro lado, cruzando el arroyo seco. De tal manera que ya se imaginarán cuando ocurrió el momento de la batalla histórica de donde David tomó las piedras del arroyo que estaba ahí. Les voy a poner una foto de la actualidad. Ahí está la posición del ejército israelita y la posición del ejército filisteo. Aquí es una foto de la actualidad. Aquí les estoy poniendo la ciudad de Soco y la ciudad de Aseca, porque dice ahí en Primera de Samuel 17 que los filisteos acamparon entre Soco y Aseca, ¿ok? Entre esas dos ciudades. ¿Por qué el escritor lo describe así? Pues para que nos ubiquemos geográficamente en dónde fue la batalla. ¿Se dan cuenta? Les voy a poner un examen ahorita. Y entonces, fíjense que el valle estaba ahí. Ahí estaba el valle. Y el ejército de los filisteos y el ejército de los israelitas están donde están las estrellas color negro. La estrella color negro que tiene brillo azul, ahí estaban los filisteos. Y la estrella que tiene brillo rojo, ahí estaban los israelitas.
Unos en una montaña, los otros en la otra montaña, y el valle el medio. Y esa foto es una foto actual. Y ahí donde está esa elipse de rojo, ahí precisamente en ese lugar se llevó a cabo la batalla entre David y Goliat. ¿Quién era Goliat? ¿Quién está Goliat? ¿Quién era Goliat? ¿Quién era Lucas? Un hombre grande, cota de gato. Esta es una más grande de sus 5 hermanos. Era gigante. Fíjense que para que tengan una idea, yo les voy a poner ahorita las dimensiones de Goliat, pero para que tengan una idea, más o menos llegaba allá. Allá. ¿Ok? O sea que había que mirarlo para arriba. Y se podrán imaginar su contextura de guerrero. Y con ese tamaño era impresionante. Impresionante. Vamos a leer 1 Samuel 17, del 4 al 7. 1 Samuel 17, del 4 al 7, para que veamos las características de Goliat. ¿Ok? Ustedes ya la saben. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba, ¿cómo? Goliat, de Gat, y tenía la altura de 6 codos y 1 palmo. En el Antiguo Testamento, un codo tenía aproximadamente casi 45 centímetros. Y el palmo era como 1/4. Y tenía la altura de 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla, y era del peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Impresionante el tipo, impresionante. Por eso, cuando el gigante Goliat salía, ¿por cuántos días salió a provocar a los hijos de Israel? ¿Por cuántos días? 40 días. En la mañana salía Goliat de entre las filas de los filisteos y se paraba enfrente y provocaba e insultaba a todos los soldados del ejército de Saúl. Nadie se atrevía a enfrentarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está Saúl y ahí está David, para tengamos una idea de las dimensiones, ¿ok? Les voy a poner las dimensiones de Saúl. 2.95 metros. Es como para allá, para esa altura. Imagínense cuántos kilos pesaba. Y luego con todo lo que traía encima. Pero era un hombre de guerra.
impuesto para vestirse de esa manera. Y la cota de malla que traía, lo que traía aquí en el pecho, 5,000 ciclos de bronce. 5,000 ciclos. Aquí dice que los 5,000 ciclos son 57 kilos. Y la lanza, la punta de la lanza pesaba casi 7 kilos. O sea, era un tanque de guerra el Señor. Un tanque de guerra. Imagínense las dimensiones. Impresionante. Un soldado promedio, la altura de un soldado promedio de aquella época era menos de 1,80, ¿ok? Un poquito menos de 1,80, de un soldado promedio en el pueblo de Israel. O sea que era impresionante. Por eso la pregunta de la reflexión de esta mañana: ¿cuáles son tus armas para la pelea? ¿Cuáles eran las armas de Goliat? Imagínense, era un experto. Imagínense ustedes cuando apareció David a lo lejos y que Saúl se rió de él, seguramente le tiró con la lanza de lejos, porque era un especialista en eso, de tirarle con la lanza. Probablemente estaba a unos 30 metros. David no se acercó demasiado, pero le tiró con la lanza. ¿Quién era David? ¿Quién era David? ¿Quién era David? Lucas. Un simple pastor de ovejas que cuidaba las ovejas de su padre y lo defendía de leones, osos y todos los peligros que lo rodeaban, con la valentía de Dios. Muy bien. Oye, me tiene impresionado este joven. Sí. David, dice Lucas, que era un simple pastor de ovejas. Pero fíjense, la sierva del Señor dice, fíjense bien, que David, que se había criado en las montañas de Belén, cuidando los rebaños de su padre, había desarrollado una experiencia impresionante y estaba fuerte, porque peleaba contra leones y contra osos y los vencía. Así que cuando ustedes miraban a David, probablemente se podían reír de él, porque no tenía el tamaño del gigante Goliat, pero tenía eso. ¿Qué tenía? Yo no quisiera ser maestro de Lucas en la escuela. La armadura del Señor. Muy bien. Tenía la armadura del Señor. Muy bien. Entonces, ¿quién era David? Se los voy a poner. Hechos 13:22. ¿Escuchamos la lectura bíblica? David era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Te das cuenta, pastor? Un varón conforme al corazón de Dios.
En primera de Samuel 17:45 dice, te lo voy a leer. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al que tú has provocado. ¿Se dan cuenta? Qué interesante, ¿eh? ¿Saben ustedes por qué David estaba ahí en el campo de batalla? ¿Saben? La Biblia dice que su papá lo había enviado al frente de batalla a llevarle a sus hijos y al jefe de sus hijos algunas cosas para la comida, quesos, tortillas, frijoles. Isaí le encomendó a David que fuera al campo de batalla. Pero fíjense lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 698. No sé si el papiamento que está ahí está correcto, pero dice, fíjense bien, que ahí en la soledad de las montañas, un ángel se le apareció a David y le dijo que tenía que ir a salvar a su pueblo. ¿Te das cuenta? Isaí no sabía ese mandato que David tenía. Isaí no sabía. Pero el ángel del Señor le había dicho a David que fuera al campamento para salvar la honra de Israel. Por eso es una lucha entre el bien y el mal, pastor. Entre el bien y el mal. Porque la lucha entre David y Goliat no era una lucha entre dos guerreros, no, era una lucha entre el bien y el mal. Y el mal tenía que ser vencido, tenía que acabarse el mal allí por la provocación que Goliat le había hecho al pueblo de Israel. Y David, con esa seguridad de que el Señor lo había enviado, con esa seguridad fue. Y por eso cuando llegó David al campamento y escuchó los gritos de Goliat, dijo, ¿quién es ese filisteo incircunciso que amenaza a los escuadrones de Israel? Estaba lleno del poder que el Señor le había dado, lleno del poder de Dios. Ni Saúl podía entenderlo. Saúl no podía entenderlo, menos sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Sus hermanos, que ya eran más grandes que él, porque 3 de sus hermanos estaban en la guerra, los mayores, no sabían la indicación que el Señor le había dado a David. Por eso, cuando Saúl le quiso poner las armaduras, sus armaduras, a David era imposible. ¿Qué le dijo David? Yo no estoy impuesto a usar este tipo de cosas. No estoy impuesto. Y cuando se apareció y Goliat lo vio, ¿qué le dijo? ¿Acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? ¿Se dan cuenta la diferencia entre el bien y el mal? ¿Se dan cuenta? David venía con la investidura que el ángel de Dios le había dado. Ir al campamento y salvar el honor del Señor. Ah, mis hermanos,
Aquí tenemos a David y Goliat. Probablemente David medía 1,75, la estatura promedio para aquel tiempo. Y había una diferencia entre ellos dos de 1,20 m, es bastante, ¿eh? Y esa diferencia la miramos más por la contextura de Goliat. ¿Ustedes han visto gigantes, gente grande? Yo una vez miré a uno en un aeropuerto, nomás que estaba bien delgadito esa persona, enorme, no había visto a alguien tan grande, e inmediatamente pensé en Goliat. Era impresionante, se agachaba por donde iba pasando, y cuando se metió al avión, se metió agachado, y yo esperaba verlo cuando se sentara en esos asientos. Se hizo como una S para sentarse. ¿Cuál es la distancia entre Belén y el valle de Ela? Porque recuerden que David creció en las montañas de Belén. Y cuando su papá le dijo que fuera al campo de batalla, pues se fue caminando. Probablemente llevaba un asno, un burrito para llevar el cargamento, pero se fue caminando. Mire, para que tengan una idea, primero le voy a poner las dimensiones de Curazao y después la distancia entre Belén y el valle de Ela. Aquí está Curazao. De punta a punta tiene 61 kilómetros. Curazao. Y en la parte más ancha tiene 14 kilómetros. La distancia que hay entre Belén y el valle de Ela son 25 kilómetros. 25 kilómetros. Y los hizo caminando. Más o menos, ¿cuánto se imaginan que duraría David caminando? Porque ha de haber salido en la madrugada de su casa, llevando el mandado de su papá para sus hermanos. Me imagino que unas 5 horas caminando. Por eso cuando llegó David al campamento, eran como las 10 de la mañana, y escuchó los insultos de Goliat. Por eso dijo: ¿y quién es este filisteo incircunciso? Cinco horas caminando entre las montañas. ¿Tenía miedo David al ir caminando por esos lugares? No. ¿Por qué? Porque cuando trabajaba en su oficio que le había dado su padre, él no le tenía miedo a nada. Porque dice la palabra de Dios que cuando un león y un oso tomaba a los corderitos, se los arrebataba con las manos y los mataba. ¿Se dan cuenta cómo era David? David era, yo digo, interesante. Porque David era un hombre de guerra, soldado, era poeta, músico, compositor. ¿Cuántos salmos compuso David? ¿Alguien sabe cuántos salmos compuso David? 73 salmos compuso David. ¿Cuál es el salmo más conocido de David? El 23. ¿Se lo saben? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará yacer, dice la versión vieja de mi mamá. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre.
aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Muy bien, el Salmo 23. La distancia entre el valle de Ela y Belén, 25 kilómetros, los caminó David. Yo me imagino que mientras iba caminando, fíjense bien, iba recordando la razón más profunda por la que iba al campamento de Israel. Estoy seguro que lo iba meditando, porque tenía la indicación del ángel de Dios de ir para allá, y cuando su papá lo envía, él no le dijo a su papá, a Isaí, la razón por la que estaba yendo, no le dijo. Por eso cuando David iba caminando durante esas 5 horas, iba meditando en las indicaciones de Dios. ¿Cuántos años tendría David en ese momento? Más o menos, ¿no te imaginas? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes? 13. Pues probablemente David tendría entre 16 y 19 años, ¿ok? Ya era un guía mayor, pastor, era un guía mayor. Había pasado por todas las especialidades. Le faltaba una, vencer a Goliat para que le pusieran el botón. Pero yo me imagino que mientras iba caminando por esos caminos, iba meditando en el plan que el Señor tenía para él. Ahí va David mientras iba caminando. Ahí está David en medio de los soldados del ejército israelita. Y sus hermanos le dijeron, ¿para eso has venido? ¿Para burlarte de nosotros? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que tiene ahí David? Una onda. Yo traigo aquí una onda. Saben que yo la sé usar, quiero decirles. Yo crecí en el monte. Crecí en el monte. Soy del noroeste de México, en la Unión Mexicana del Norte, en el noroeste, y viví en el monte, crecí en el monte descalzo, y las espinas ni siquiera no me traspasaban la piel, porque las tenía así de gruesa la piel, descalzo. Y cuando mis hijos crecieron, no podían ni pisar el piso de la casa porque no sabían andar descalzos. Y yo les decía, si yo crecí entre el monte y entre las piedras corriendo y nunca me pasó nada. Y ahí en el monte aprendí a usar esto. Yo la hice hace unos días para traérsela. Yo la sé usar. Es de cuero. ¿Cuáles son las armas que tú tienes para la batalla? Dice la palabra de Dios que cuando David se acercó y llegó al arroyo,
y llegó al arroyo, tomó 5 piedras lisas del arroyo. 5 piedras lisas. Yo las pinté de colores. Por cierto, se me manchó un pantalón al estarlas pintando. Tomó 5 piedras lisas. ¿Por qué tomó 5? Algunos piensan y dicen que porque Goliat tenía otros hermanos grandotes. Sí, tenía otros hermanos. Pero ¿con cuántas piedras fue suficiente para derrotar a Goliat? Solamente con una. Solamente con una piedra. Eran piedras del arroyo, de cantos rodados, o sea, así redonditas como estas. Y yo me imagino que más o menos de este tamaño, ¿ok? Más o menos de este tamaño. 5 piedras. Ustedes se imaginarán cuando David se acercó al gigante, tomó las 5 piedras y se acercó, cruzó el arroyo, ¿ok? Cruzó el arroyo para ir del otro lado. Y ya cuando estaba aproximadamente a unos 25, 30 metros del gigante, ahí se paró. Ir más adelante era peligroso. ¿Saben lo que dice la sierva del Señor de los de la tribu de Benjamín? David era de la tribu de Judá. Pero ¿saben lo que dice la sierva del Señor de los de la tribu de Benjamín? Que eran hombres especialistas en la onda. Fíjense bien, y eran todos zurdos, los hacían zurdos para que fueran diestros para la guerra con onda. Y dice la sierva del Señor que eran tan diestros con la onda que le podían pegar a un pelo desde lejos. Ya se imaginarán cómo era. Así era David, aunque no era de la tribu de Benjamín, era de la tribu de Judá. Él era experto en la onda. Por eso tomó las 5 piedras y puso una piedra en la onda. Y yo no tiro la piedra ahorita aquí porque no vaya a ser que cometa un accidente. Dice que David las puso en un saco de piel, le llamaban zurrón, una bolsa de cuero. Ahí metió las piedras. Ya se imaginarán, se agachó, buscó las piedras más redonditas, las metió en el saco de cuero y cruzó el arroyo y se acercó un poquito más. Imagínate el momento estelar de esa histórica batalla. Imagínense ese momento estelar. David le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta? La lucha entre el bien y el mal. La lucha entre el bien y el mal. Esa es la realidad de esa lucha histórica. No era la lucha entre 2 paladines, soldados. No, era... ¿Me faltan 10 minutos o me pasé? ¿Me pasé 10 minutos? Ah, sí. Sí, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. La lucha. No era la lucha entre 2 soldados. Era la lucha entre Dios y Satanás. ¿Te das cuenta? Entre Dios y Satanás. Entre el bien y el mal. Por eso David llevaba una encomienda muy
especial de Dios. Muy especial. El ángel le había dicho: ve para que defiendas el honor de Dios. Interesante, ¿eh? Por eso la pregunta: ¿cuáles son tus armas para la pelea? ¿Cuáles son? Ahí juntó David las piedras, más o menos de esas así, de los arroyos. La inmensa mayoría de las piedras de los arroyos son cantos rodados como esos, que están lavados y pulidos porque se tallan unas contra otras y se van puliendo las piedras. La puso en la honda. Y entonces, imagínense, David comenzó a darle vuelta a la honda y acercarse un poquito más. Y la lanza. Dice la palabra de Dios que Goliat levantó en tono de burla la cabeza y el casco se le levantó un poquito y descubrió la frente, y ahí le dio. Le pegó como balazo en la frente y la piedra se incrustó. Mis hermanos, era dirigido por el poder de Dios lo que estaba haciendo David. No podía fallar. No podía fallar. ¿Cómo iba a fallar si llevaba la encomienda de Dios, la seguridad de que el Señor lo estaba acompañando? ¿Cómo iba a fallar? ¿Cuáles son tus armas para la pelea? En la construcción del reino de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando cayó Goliat al suelo, con toda esa estatura y sus 350 kilos que ha de haber pesado, cayó. Y David corrió rápido, le tomó la espada y le cortó la cabeza para destruir el mal. Es la lucha entre el bien y el mal. La lucha entre el bien y el mal. David se llevó la espada del gigante Goliat. Una espada que pesaba, ¿saben? Yo me imagino que la agarró con las dos manos y de un solo tajo le cortó la cabeza. ¿Se dan cuenta? De un solo tajo le cortó la cabeza. Y cuando le agarró de los pelos, imagínense, ¿cuáles son tus armas para la batalla? ¿Cuál es el significado de las 5 piedras? Se los voy a decir, ¿ok? El significado de las 5 piedras, mis hermanos. Primera piedra, una relación personal con Dios. Mis hermanos, David construyó una relación personal con Dios en las solitarias llanuras y cerros de Belén. Mientras cuidaba los rebaños de su padre, aprendió a conocer a Dios. Por eso, la experiencia de David durante esos años de juventud que vivía ahí en las soledades de las montañas, se fue construyendo el carácter para que el Señor dijera: es un varón conforme a mi corazón. ¿Cometió faltas? Claro que sí cometió faltas, pero era un varón conforme al corazón de Dios. La primera piedra, una relación personal con Dios. No se olviden de esa arma, porque vivimos en medio de una lucha cósmica entre el bien y el mal, y esa es el arma más importante que podemos tener.
Segunda piedra, un sentido de misión en la vida. Pastor, un sentido de misión en la vida, porque David llevaba la encomienda de Dios. ¿Te das cuenta? Iba en la seguridad de que Dios iba con él porque el Señor lo había mandado. Un sentido de misión en la vida. ¿Cuál es la misión de tu vida, jovencitos? Tenemos que ir construyendo una relación personal con el Señor para que el Señor nos vaya diciendo cuál es la misión de nuestras vidas. Igual como se lo dijo a David, igual. Tercera piedra, un espíritu de gratitud por las bendiciones que hemos recibido de Dios. Un corazón lleno de gratitud. Mis hermanos, porque un corazón lleno de gratitud reconoce que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. No viene de nosotros mismos, sino de Dios. Mis hermanos, y David creció agradecido con Dios. Un espíritu de gratitud por las bendiciones recibidas de Dios. La cuarta piedra, una actitud de generosidad para con nuestros semejantes. Qué importante es, mis hermanos, una actitud de generosidad. La única forma de expresarle gratitud a Dios es siendo generosos. No hay otra manera de expresarle la gratitud a Dios más que siendo generosos. Y la quinta piedra, una relación cristocéntrica con todas las personas que nos rodean. Las 5 armas para construir el reino de Dios a nuestro alrededor, como miembros de iglesia, como jóvenes conquistadores, como jóvenes aventureros, y mientras vayan creciendo con la convicción que la relación personal con el Señor les da para luchar y vencer en esta lucha entre el bien y el mal. Qué momento tan impresionante debieron haber vivido los soldados de Israel y los filisteos. Qué momento tan impresionantes, porque el vencer no depende de las destrezas que tengas para la guerra. No depende de eso. Depende de la profundidad de nuestra relación con el Señor. ¿Se dan cuenta? Fíjense lo que aprendió el ejército de Israel en ese momento, porque David le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque iba en el nombre del Señor. El ángel lo había mandado. Una relación cristocéntrica. ¿Cuánto dependemos de la pureza de motivos que hay en nuestro corazón cuando emprendemos una misión peligrosa? ¿Me entienden? Mis hermanos, el examen dice lo siguiente. Yo fui maestro por muchos años en la Universidad de Montemorelos. Muchos años. Pero nunca me gustó poner exámenes. A todos los pasaba. Imagínense.
Muy bien. ¿Cuáles son tus armas para la pelea, mis estimados hermanos que me escuchan? ¿Cuáles son? Que el Señor los bendiga, ¿ok? Que en su reflexión personal con el Señor vayan aclarando, despejando dudas, teniendo la convicción de cuál es el propósito que el Señor tiene para sus vidas. Ha sido un privilegio para este servidor y para mi esposa al haber estado con ustedes en este sábado. Un privilegio. ¿Saben por qué les hablé de David y Goliat? Cuando mi hijo más pequeño se graduó de primaria, la dirección de la escuela me pidió, y mi hijo mayor se graduó de secundaria, la dirección ahí de la escuela me pidieron que tuviera el discurso de graduación, y yo hablé de David y Goliat. Y yo ahora pensando, ¿de qué hablo ahí a los muchachos, los que están aquí? A ustedes no, a los que están aquí. Dije, les voy a hablar de David y Goliat. La lucha entre el bien y el mal. Había una misión especial que David tenía porque el ángel lo había mandado. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y que tengan un sábado, un resto del sábado muy bendecido. Gracias, pastor. Palabra de Dios y nos espera que por allá un lugar de nuestro corazón, especialmente el joven también, para seguir confiando en el Señor a pesar de turcos. Y en el momento aquí nos quería llamar pastor Ramírez Jansen delante y también nos quería llamar delante Lucas Zúñiga. Nos também passa para el voto bautismal. Hermano, para nós um privilégio, Cielo está contento, Cielo tem conexão com o lugar aqui, nós também com a família Zúñiga também está feliz e irmã como igreja nós também está feliz. Um jovem, um guerreiro para Deus, me está seguro que deve seguir passo de tata, o que dizer pastor, não? Me está? Assim está, nós também temos voto com artigo, irmã voto alternativo. Então, está consiste de 3 perguntas e Lucas, de acordo com cada pergunta, você somar, bom? Você aceitar Jesus Cristo como você Senhor e Salvador personal e você desejar de viver uma vida de uma relação de salvação com Ele? Amém? De 2, você aceitar a ciência da Bíblia, maneira de expressar de declaração de crença na fundamental da Igreja Adventista de 7 dias e bota comprometer Lucas para a graça de Deus para viver a vida em harmonia com a ciência aqui. Amém. E último, bota desejar para o batizar como uma expressão pública de fé Lucas de Jesus Cristo para o aceitar como membro da Igreja Adventista de 7 dias e de sostener a igreja e sua missão como um bom mayordomo, fiel, para meio de boa influência personal, boa diezmo, boa ofrenda e uma vida de serviço. Ok?
Irmão, nós atendemos bastante 3 perguntas aqui. Nosso amigo Lucas a confirmar que sim. Com essa aqui, irmão, nós queremos proponer na igreja que depois do bautismo, Lucas oficialmente e para sempre, ele está membro da igreja adventista mundial. Nós queremos pedir Lucas vir orar, nessa acabou para trás. Ok? Irmão, lá que nós miramos, tem o que quer proponer? Ok, ele vai proponer. Tu estás a favor, humana, tu estás a favor para depois do bautismo, Lucas oficialmente. Lucas mira, tu rende depois do bautismo, lo aceptar, como está parte da igreja adventista oficialmente mundial. Bom? Nada me canta su himno favorito, manera la pidi y no estaba escuchando con él. Agradecer de meu coração, agradecer para seu grande amor, agradecer para turcos que ela hasi. Essa aqui está Lucas, seu himno favorito que vende. Se você conhecer cante aqui, cante junto conosco. Agradecer de meu coração, agradecer para seu grande amor, agradecer para turcos, pela sim, para nós. Você repete agradecer? Agradecer de meu coração, agradecer. Su gran amor, agradecer para turcos, escuela sí, para nos y amor, la que debe visa pedir forza y amor per visa cuetarico para tu local curiosa. Nós está preparando, nós vamos cantar essa cantiga que diz Senhor magnífico botar. So Senhor has coisas tão grande. En cada um de nossa vida. Senhor magnífico botar digno para guardar alabanza. Hosanna,
a botar Dios poderoso. Nós trabalha na cantica. Alabe e corito, alabe mainta, alabe merdia, alabe te ora solo baja. Nós tur alabe. Pastor Ramirez Dilandi, faz uma oração. Que en el momento en que nos va a las cabezas, humildemente nos va a pedir guía de Dios. Sí, nuestra reza. Eterno y buen Dios, Tata Santo, Dios de amor y misericordia. A mí me interesa en el momento en aquí, cheio de regocijar. Pues, Señor, nos tiene la oportunidad de experienciar, Señor, aquí de Bacara de Terra, un nacimiento de nuevo. Conosca, Senhor, com honor e glória de Deus, o santo nome. Nós pedimos, Senhor, para estar aqui no Senhor, no momento aqui, com o Senhor, sua presença, por santificar o lugar aqui, santificar a água, e permitir, Senhor, que a cerimônia de um lugar, pode estar por baixo chelo, e que tem vida, nós podemos crescimento de jovem aqui, Senhor. Com assim, na maneira, qualquer jovem, Senhor, está valente, determinado e claro para servir Jesus. Bendicionar, Senhor, a cerimônia e permitir que essa que porta gozo, Senhor, de outro homem no seu coração e que não porta essa aqui como exemplo para não também entregar a vida de maneira Lucas, da nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gradicie, gradicie, gradicie mainda, gradicie merdia, gradicie, gradicie, gradicie te ora solo va. Si vos que mira Dios move, gradicie, si vos que mira Dios move, gradicie, si vos que mira Dios move, gradicie.
Nós vai cantar diga mita bai onde guiame, mita bai onde que. Nos está llamando para seguir Jesús, para predicar, para enseñar y para luchar. Onde guiar mi vida vai, toca mi lente, temo forza lo mi vai. Vida vai, onde guiar mi vida vai, onde é que quem lo vai para nossa vida vai. Vida vai, onde guiar mi vida vai, onde é que o Senhor está-me aqui a vida vai. Passou mi wowo, a mirerei. Lo mi vista na e mundo para ver. Na tua nação e na mundo inteiro. Se caminha e manda mi vida vai. Vida vai, onde guia mi vida vai, onde é que quem lo vai para nossa vida vai. Vida vai, onde guia mi vida vai, onde é que o Senhor está-me aqui a vida vai. Vida vai, vida vai, vida vai. Quem lo vai para nossa vida vai. Vida vai, vida vai. O Senhor está-me aqui a vida vai. Vida vai, vida vai, vida vai. Note amigo, maneira Cristo. Note amigo, maneira Cristo. Ni un sol, ni un
dice. Mientras nos aguarda para por bien casi la parte final, nos canta mi teoría de alabanza. Dice.
Romana, no se va largo, pero está bendicionado, de verdad. Sábado eigenlijk nos não tem mais de qualquer hora. Só tem dia especial que Deus pone para nós e tem diferente maneira para dentro desse sossego. Então, aqui está dia. Ok, no momento na aqui nós trabalhamos em parte de certificação para o bautismo de Lucas. Para a ocasião aqui nós pedimos pastor trazer uma palavra, então depois nós passa Mike para a secretária da igreja e o líder de aventureiro. Estimados hermanos, le voy a entregar a Lucas la onda y las 5 piedras para que recuerde el momento, aunque nunca se le va a olvidar, de su bautismo, ¿ok? Lucas, 5 piedras, las armas para enfrentar el mal, una relación personal con Dios, un sentido de misión en tu vida, un corazón lleno de gratitud a Dios, llenar de generosidad a las personas que te rodean y una relación cristocéntrica cuando te relaciones con todos los demás. Que el Señor te bendiga. Muy bien. En nombre de Iglesia de Montaña, nos queremos entregar Lucas certificado aquí. Onde como vai rond o mundo, sempre prestava o certificado de samita um membro bautizado da Igreja Adventista. O Senhor bendicionava grandemente. También nos como líder, a mí como líder de aventurero y turnos consejero ng anto staff completo de club de White Feather, quiero regalar Lucas un regalito. Denjeti é book de mailer com a palavra de Deus agora compartilhar na inteiro mundo. Então nós estamos muito contentes com Lucas, por sua maneira estava a de predicar e de contestar toda pergunta, assim está em clube também. Nenhum muito não tem chance, pastor Lucas que contestar toda pergunta. Que Deus bendiga e que se maior grandemente, que é por si que anda em caminho de Deus. Estimados hermanos, vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias al Señor por este sábado tan especial donde Lucas le entregó la vida al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por la bendición del sábado. Este ha sido un sábado muy especial y en especial para la vida de Lucas y sus papás y sus abuelos, su hermano. Te ruego que bendigas la vida de Lucas, que le des la fuerte convicción de que él es tu hijo y dale una clara misión para su vida. Lo pedimos en Jesús. Amén. Danke, Romana. Nós também seguimos rato mais. Nós com Lucas gosta é parte de drum band. Então nós também tomar 10 a 5 minutos assim para dar show de drum band. Tour kuting kuhaya ng almuerzo ng papasa seca consejero Tasha nang tayong karchi. Pa después de show de drum band nos por tumanos almuerzo. Então tour sobra persona papasa na porta. Ting bolo e também coisa de bebê para não. Bom, lá nós tomamos que tempo, a sábado, nós não temos nada outro de planeação, assim que nós passamos o rato junto com outro de companheirismo. Pastor Verduzco, danke bem mais, danke para acompanhar-nos e tabata dia bendicionado. Nós te pedimos bem de Drumben, por favor, tomando trommel lang, Bamveld. Mientras tanto, nos está despedindo, nos está cante mitabay. Mitabay. Nos está llamando para si Jesús, para predicar, para siya y para luchar. Unde guiar mi mitabay.
dando forza lo mi vai. Mi tabay un degi ami, mi tabay un daike, quem lo vai pa nossa mi tabay. Mi tabay un degi ami, mi tabay un daike, o Senhor atame aqui a mi tabay. Paso mi wo a mi rerei, lo mi bisa na e mundo palabe, na tornação e na mundo inteiro, si caminha e manda bubotabay. Nos tabay un de guianos, nos tabay un daeke, quem lo vai pa nossa mi tabay. Mi tabay un de guiami, mi tabay un daeke, o Senhor atame aqui a mi tabay. Mi tabay, quem lo vai pa nossa mi tabay. Mi tabay, o Senhor atame aqui a mi tabay. Mi tabay, mi tabay, mi tabay. Okay, joven ang drum band. Rápido, rápido, lang nos mampial, tumabo instrument. Assim nos por gana tempo. Bom dia, feliz sábado. Me quero adorar a cada cada maior, cada visitante, cada pathfinder, cada aventureiro, cada master guide, cada líder presente awe mahinta. Bom dia. Ok. Awe é dia especial para sobre nós como pathfinder, ng master guide, ng uniforma. Nós estamos celebrando 75 aniversário rond mundo. Que bendita um motivo para nós estar contente a parte de sábado também, tá? Ok. Lá nós vamos cantar e cantiga para nós começar com o serviço de canto. Para mim que sei lá nós vamos nos cabeças, assim nós passamos oração cortico. Nós taresa, nós estamos na chelo, Senhor, danke, como aí nós aqui na Senhor. Conosco para bem e alabar o nome, é dia, é sábado especial aqui, conosco está celebrando 75 aniversário mundial de Pathfinder. Senhor, acompanha-nos no programa aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, para nós começar, nós vamos cantar e cantar da missa Sábado Santo do Senhor. De nosso seminário, cantica 381. Sábado Santo do Senhor. É sábado que o Senhor a bendicionar e a santificar. Vamos cantar aqui conosco. Nós surunto. Sábado Santo do Senhor.